Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas, internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo del país y del mundo. Bienvenidos una vez más acá al programa Argumentos de Ecuatorial FM. Transmitimos desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, donde se origina la señal de Ecuatorial FM para Ecuador y para el mundo. En esta ocasión vamos a dialogar sobre un hecho de coyuntura nacional que está justamente sobre el tapete en estos días en nuestro país, y para aquello hemos invitado al ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, justamente porque esta entidad ha entrado en un proceso de pugna de poderes, en un proceso de degradación, incluso en el que se discute si es importante o no la existencia de esta institución. Para aquello hemos invitado a Edwin Jarrín, como ya dije, él fue vicepresidente de esta institución y que actualmente nos acompaña para hablar sobre este tema. Edwin, bienvenido a Ecuatorial FM, al programa Argumentos. Buenos días, Cristian. Ya, parece que sin mil disculpas son los ajes del oficio. No te preocupes, está más bien. Aún cuando es en vivo. Así es. Bueno, Cristian, primero enviarte un saludo grande y entrañable a ti, a este reto de este medio de comunicación, reconocerles y decirles que son estratégicos en el sentido de que lo alternativo en cuanto a la comunicación quizá va a ser lo que va a permitir al país y a la región recuperar las democracias, ¿no? Recuperar las libertades que están cooptadas lastimosamente por un grupo pequeño de familias que manejan la comunicación en el Ecuador y en la región. Así es. Gracias por tu presencia, Edwin. Pues es para nosotros un honor tenerte aquí en nuestro espacio. Y bueno, entrando ya en el tema, el Consejo de Participación Ciudadana fue una institución creada en la Asamblea Constituyente de 2008. Para poder también que la gente y la ciudadanía entienda por qué se da origen a esta institución y cuál era la idea de crear esta institución en 2008. De pronto tú nos puedes contar estos orígenes porque tú justamente estabas involucrado en el tema de cambiar algunos asuntos aquí en el país en aquellos años. Mira, Cristian, efectivamente, como lo que tú dices, en la Constitución del 2008, primero hay un elemento fundamental que se da en esa Constitución y que tiene que ver con una nueva visión de la realidad y con una nueva visión de un momento histórico del que veníamos. Veníamos de un proceso de tener 10 presidentes en el lapso de 10 años, veníamos de un proceso de ingobernabilidad, de inestabilidad política, de inestabilidad económica, de inestabilidad social. Veníamos de un periodo histórico donde se había dado el feriado bancario, donde 2 millones de ecuatorianos habían tenido que emigrar a la fuerza, habían sido finalmente expulsados y desterrados del país, donde había existido muchísima participación ciudadana en las calles como único mecanismo y como único canal de participar, ¿no? El movilizarse, el salir a las calles, el protestar, eran las únicas alternativas que la Constitución nos iba dejando. Y cuando me refería y te decía que hay un cambio conceptual,
el cambio conceptual determina, y lo dice el artículo 1 de la Constitución, ¿no? La soberanía radica en el pueblo, ¿ya? Y el Estado se va a organizar en 5 funciones porque el poder radica en el pueblo. Es decir, desaparece ese concepto de que existían 3 poderes que gobernaban el Estado. Se dice, no, aquí el único poder que va a gobernar el Estado es el pueblo. Ese es el único poder. Y en ese camino y en esa línea se decide que la Constitución otorgue derechos de participación a la ciudadanía. Es decir, es un salto cualitativo importante. ¿Por qué es un salto cualitativo importante? Porque estamos y vivimos una democracia representativa, perdón, y lo que genera esta Constitución del 2008 es decir, vamos a construir un puente, una transición para avanzar hacia algún momento poder tener una verdadera democracia participativa. Y eso es lo que establece, y ese es el camino que empieza a construir la Constitución del 2008. Y para esto dice, ok, debe haber alguna institución que fortalezca, que garantice, que promueva, que tutele, en una palabra, esos derechos de participación que la ciudadanía va a tener a partir de ahora. Y esos derechos de participación se determina que sea el Consejo de Participación Ciudadana el que sea el responsable de promoverlos, incentivarlos, empujar a que la ciudadanía se empodere y los tenga. De ahí, y de hecho que yo siempre insistí y lo dije, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana en ningún momento somos representantes de la ciudadanía, porque no estábamos ni están para hablar a nombre de la ciudadanía, están para empoderar a los ciudadanos, a que los ciudadanos hablen por sí solos, no para que hablen a través de. Para eso eligen digamos, un alcalde para que gobierne su ciudad, un presidente de junta parroquial a que gobierne su parroquia, elige unos asambleístas para que lo legislen, elige un presidente para que lo gobierne, ¿ya? Pero no elige una autoridad para que hable a nombre de, no. Y el rol del Consejo de Participación Ciudadana es empoderar a la ciudadanía para que hable por sí sola. Y como un elemento adicional a esto que te comento, Cristian, en la región, ya no solo el Ecuador, la región en su conjunto, porque sé que vamos a terminar discutiendo sobre el punto más complejo que tiene ese consejo, que es la designación de autoridades, pero la región en su conjunto, y no solo en el ámbito de la sociedad civil, sino en el ámbito de la sociedad civil y de los estados, en el ámbito de la misma OEA, de la Organización de Estados Americanos, se discutía y se debatía de manera permanente, porque te acordarás que las autoridades en el Ecuador de justicia, de control, los superintendentes, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, contralor, fiscal, todas esas autoridades, ¿cómo se designaban en el Ecuador? Se designaban en base a acuerdos políticos, a tranzas, a ese tipo de cosas, ¿no? Que llegaban, sacaban de su saco una lista y estos son los nuevos jueces y así se designaban a los nuevos jueces, ¿no? Y durante años no podíamos tener contralor porque las ternas que enviaban los presidentes no eran aceptados por el Congreso de esa época, eran rechazadas y teníamos entonces un contralor encargado y así vivíamos y así lo pasábamos. Y entonces regionalmente empieza a darse una fuerte tendencia a decir, oigan, la designación desde los partidos políticos, de las autoridades de justicia y de control es un fracaso, ¿ya? Y en muchos países todavía se sigue manteniendo esa tesis y se sigue manteniendo esa disputa, ¿no? Y se plantea y se dice que la sociedad civil sea la responsable de hacerlo, que la ciudadanía sea la responsable de hacerlo. Y en el Ecuador, cuando damos un avance de esa magnitud, desde ese momento empezó un boicot para atrás para impedir que ese rol lo pueda ejercer la ciudadanía con eficiencia. Porque si en vez de ser la ciudadanía en procesos de participación, en procesos de participativos que llevan esos concursos,
y sería los que designan las autoridades en representación de la ciudadanía, el rector de la Universidad San Francisco, la presidenta de la Corporación Participación Ciudadana, el presidente de la Junta Cívica de Guayaquil. Te aseguro que sería una maravilla porque se estarían nombrando entre ellos, se estarían nombrando al estilo Trujillo las autoridades a dedo. Y eso es lo que siempre han buscado, eso es lo que finalmente siempre intentan hacerlo, ¿no? Edwin, pero bueno, tú has contado de cuál fue la idea esencial justamente del origen de la institución de transparencia, que su brazo ejecutor es el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, al consejo, cuando nació y con el paso de los años, se le acusó justamente de ser bastante liviano con el gobierno de turno, se le acusó de escoger a las autoridades de acuerdo a los intereses del gobierno de turno y no necesariamente era así, pero sin embargo se le acusó de lo mismo y ahora más abiertamente, digamos así, se le acusa también de lo mismo. ¿Hay algún problema? ¿El problema es institucional o el problema es de la política ecuatoriana? Mira, yo te vuelvo a insistir. Siempre, un concurso será mejor que una designación a dedo. Que los concursos son perfectibles, obvio que son perfectibles, porque cada vez que haces un concurso encuentras la forma de mejorar el siguiente y de mejorar el siguiente y de mejorar el siguiente, ¿no? Los procesos que nosotros llevamos a cabo, los concursos que nosotros llevamos a cabo, fueron investigados hasta la saciedad por parte de Trujillo y su equipo que estuvieron siendo transitorios en el Consejo de Participación Ciudadana. Más de una vez me amenazaron diciendo que nos van a meter presos porque hemos sido fraudulentos en los concursos. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? ¿Qué determinaron? Absolutamente nada. Y yo te pregunto y te digo, puedes preguntar, investigar y ver en esos concursos cuáles fueron los miembros de las comisiones ciudadanas que designaron a las autoridades en el periodo que yo estuve. Y puedes preguntar a cualquiera de los miembros, primero si me conocía antes, después si me conoció, ¿sí? Tercero, si alguna vez yo le llamé o le cité en algún lado, o le dije que determine o que haga alguna acción para favorecer o para perjudicar a alguien. O sea, puedes preguntar a todos, ¿ya? Yo nunca tuve ninguna relación más allá de las obligatorias que era el verlos en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana cuando presentaban sus informes que tenían que ser aprobados por el pleno. Y ahí nunca tuve ningún tipo de relación, nunca, pero ni de amistad, ni de antes, ni de después. Pregúntale si alguna autoridad que se designó, algún superintendente, alguna de las autoridades designadas, alguna vez levanté el teléfono yo para pedirles un cargo. Pregúntales, jamás, con ninguno. Y mientras tú vives ahora un proceso en donde, o pregunta a cualquier ministro del gobierno cuando yo estaba Rafael Correa de ministro, si alguna vez algún ministro, alguna ministra o el mismo presidente, un asesor presidencial, me llamó, me escribió a decirme, oye, con estas personas vamos a controlar la Comisión Ciudadana, con estas otras personas vas a tener que hacer el reglamento para designar autoridades. Pregúntanos si alguna vez eso existió. Eso no existió nunca y eso hoy día en el Consejo es lo que llegamos al punto que tú me preguntabas, lo que lo denigra, ¿ya? O sea, ¿cómo una consejera está llamando a la autoridad, a una de la terna, está llamando a la autoridad, está llamando a los miembros de la terna a decirles que tal quiere tal cargo, tal quiere tal cargo, que tal quiere tal cargo, y repartiéndosela o pidiéndole cargos en las instituciones a cambio de los votos en el Consejo? Cuando la ley y la Constitución son claras cuando nombras un superintendente, ¿qué es lo que debes hacer? Garantizar que la terna llegue en las características que la ley y la Constitución te dice. Hacer el proceso de impugnación ciudadana, una vez realizado eso y verificado que las personas que conforman la terna cumplen los requisitos, al Consejo no le queda más que nombrar al primero de la terna.
porque esa es una decisión del presidente de la República. Entonces, la persona que va primero cumple los requisitos, pasa la impugnación ciudadana, debe ser designada la autoridad. No hay ningún proceso de que les esté llamando como miembro del Consejo a pedir cargos. Y luego de eso, la denuncia de la última semana, en donde un asesor del Consejo de Participación Ciudadana mantiene más de 10 reuniones con el consejero presidencial para cambiar un reglamento de manera ilegal, de manera inconstitucional, para cambiar las reglas del juego en medio de concurso. No se puede violentar la seguridad jurídica de ningún proceso y menos de un proceso de participación, Cristian. ¿Sí? Así es. O Y sea, justamente este detalle del cambio del reglamento para la elección del Contralor, que justamente es el cargo, no sé si el más disputado, el más importante de la República, lo desconozco a qué nivel, porque eso ya también depende de los intereses, pero justamente la designación de esta autoridad es la que ha creado en el Consejo de Participación Ciudadana actual una pugna de poderes donde evidentemente existen muchos intereses de todos los lados, ¿no? Especialmente del gobierno nacional. Pero eso evidencia justamente el interés del actual gobierno en tener un contralor afines a ellos, o simplemente, como se dice en la política, son coincidencias. no es coincidencia en ningún sentido, Cristian. La Contraloría General del Estado es el juez de cuentas del Estado, finalmente, ¿no? Y como se ha demostrado últimamente, la Contraloría puede volver a un Estado eficiente, honesto, o puede volverle a un Estado perseguidor y puede volverte a determinar procesos como los que ha realizado la Contraloría actualmente, ¿no? O sea que básicamente la Contraloría en los últimos años ha sido un instrumento de persecución, al igual que la Fiscalía. Entonces, mira, tú puedes cambiar el reglamento y determinar varias cosas en el debate, ¿no? Podríamos decirlo, está en el ámbito de lo factible, de lo natural. Decir, bueno, ¿sabes qué? Una posición dice, yo creo que la experiencia académica es fundamental para que se dé, entonces equiparemos la experiencia académica con la experiencia profesional, el otro sostiene no, la experiencia mejor es profesional. Entonces es un debate que puedes decir, está en el ámbito de diferentes criterios y que no te puede demostrar ninguna intencionalidad atrás de ese debate, y que es natural y que es sano. Pero decir que les vamos a calificar sobre 20 puntos una prueba oral, es decidir sobre el concurso, pues. ¿Por qué? Porque en una prueba oral le calificas, o sea, ya vimos el concurso de la fiscal, ¿no? Sacó 10 sobre 20 en la prueba escrita y sacó 29 sobre 30 en la prueba oral. Ya, y en la prueba oral sacó 20 puntos más que el que le podía seguir en calificación. Entonces, ¿qué es lo que hizo la prueba oral? Fue la que dirimió de manera totalmente subjetiva quién ganaba el concurso, pues. Entonces no nos quieran ver la cara de tontos tampoco con esas explicaciones raras de que, hemos metido para quitarle las garras al concurso, hemos metido una prueba oral. No, con eso le metiste garras al concurso y decidiste quién va a ser el próximo contralor. Entonces ya, ¿para qué van a hacer el concurso? Designan a dedo, ya determinen quién es el que lo van a designar y seguramente no solo que será una persona afín al gobierno, sino que será una persona afín al gobierno con un espíritu fascista de persecución para lograr lo que vienen haciéndolo y para seguir buscando lo que vienen haciéndolo desde hace años y que es enterrar al correísmo por completo como es el propósito o la causa que les une a todos los que tiemblan y detestan la participación, a los que detestan la democracia, a los que detestan la justicia social, ¿no? Justamente hablando de la autoridad del control, de la Contraloría, al Consejo de Participación Ciudadana en el que tú formaste parte, se le acusa de haber elegido a Carlos Polit con 100 sobre 100. Bueno, y todos conocemos al final qué pasó con Carlos Polit. Y entonces, por ejemplo, ¿qué decir al respecto? Mucho que decir al respecto, Cristian. A ver, primero, Carlos Polit fue contralor desde el año 2006. ¿Sí? ¿Ya? Fue contralor
designado, o desde antes, porque fue designado en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Es decir, Carlos Polit ya era contralor. Cuando se da el primer proceso de selección, entonces él fue contralor y fue prorrogado por la Asamblea Nacional Constituyente. Era claro que siempre fue parte del gobierno de Lucio Gutiérrez, y sin embargo la Asamblea Constituyente le ratificó como contralor hasta que se designe, como determinaba la Constitución, ser nuevamente contralor. En el 2012 gana un concurso. En ese concurso es el que saca 100 sobre 100 puntos, pero para eso ya había sido 7 años contralor, ¿ya? Y en el 2017 vuelve a ganar el concurso y saca, no recuerdo cuánto, pero sacó como 93 puntos, creo, una cosa así, y con eso ganó el concurso. No sacó 100 en el periodo que yo estuvo. ¿Y por qué no sacó 100? Porque se ajustó el reglamento para ponerle, para abrir el abanico y que otros ciudadanos y ciudadanas puedan participar sin que él tenga demasiada ventaja hacia el concurso. ¿Y por qué te digo? Si al 2017 que concursa, él tenía más de 10 años de experiencia como Contralor General del Estado, obvio que no había en el Ecuador una persona que tenga más experiencia que él, ¿ya? Si tenía PhD en áreas afines a la auditoría, al derecho procesal, al derecho administrativo, obvio que era complejo que otro ciudadano pueda tener esos méritos o esa experiencia en un concurso. Si aparte de eso tenía 10 años de experiencia y por lo tanto un gran conocimiento de cómo era el proceso de la Contraloría, era obvio que iba a dar un examen y que iba a sacar una buena nota porque conocía el tema, ¿sí? Entonces, ¿en qué pasa y en qué se centra estos procesos del Consejo de Participación Ciudadana? Porque después es fácil, ¿no? Juzgar la noche al otro día es muy fácil, ¿sí? Hablar y hacer leña del árbol caído es muy fácil, ¿ya? Entonces, cuando se da todo el proceso y empiezan a salir las cosas y se da el procesamiento penal de Carlos Polit, todo el mundo empieza a decir, ay, pero si eso era un secreto a voces, y todos lo sabíamos, y todo era así. Bueno, cuando concursó para Contralor, ¿por qué no presentaron una impugnación ciudadana? Si alguien debió haber tenido un mínimo elemento de que eso era una realidad o tenía el mínimo documento de hacerlo, ¿por qué no presentaron esos documentos para hacer una impugnación ciudadana? Y con eso no podía ganar un concurso, pues porque era descalificado si es que pasaban las pruebas y se demostraba que no tenía la probidad suficiente para poder ejercer el cargo. Entonces, esos elementos son los que generan el concurso. La participación ciudadana, la participación de los actores sociales y los actores sociales sobre todo, ¿no? Y la ciudadanía que en su momento determina una comisión ciudadana de selección, que es la que lleva adelante el concurso, querido Cristian. Así es. Recordemos, amigos que nos escuchan a lo largo y ancho del país y del mundo, que en 2018 justamente el gobierno de Lenín Moreno realizó una consulta popular en la que justamente se cesó a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana para dar un paso a un consejo transitorio. Justo fue hace 4 años y justo en estas épocas fue cuando ya se conocían los resultados de esa consulta popular, y prácticamente es cuando ahí Edwin Jarrín, quien nos está acompañando, quien en ese entonces era vicepresidente de dicho consejo, les tocó abandonar sus cargos justamente por ese voto popular, digámosle así. Y claro, la consigna era evaluar todo lo realizado por los consejos anteriores, además de las autoridades designadas. Y evaluaron casi todo
excepto la Contraloría, tomando en cuenta que Pablo Celi fue mano derecha de Pollitt. O sea, si le cuestionaron a Pollitt, ¿por qué también no le cuestionaron a su mano derecha? ¿Qué pasó en eso, tomando en cuenta tu punto de vista? Porque de pronto tú no estabas ya involucrado en esa toma de decisiones, pero ¿cuál es tu punto de vista en cambio con respecto a eso? Porque a Pablo Celi no le evaluaron y por obvias razones, si está una autoridad encargada de la institución, creo que lo obvio era que nombren a un principal y no dejen al encargo por tiempo indefinido. ¿Qué pasó ahí? Mira, Cristian, primero, la consulta del 2018 es una consulta completamente inconstitucional, ¿ya? No tiene un anclaje constitucional, no hubo un informe de la Corte Constitucional y no lo hubo, ¿por qué? Por las presiones políticas, porque necesitaban tomarse la institucionalidad del Estado y hacer un golpe de Estado a esa institucionalidad. Era lo que necesitaba Lenín Moreno para avanzar en uno de sus propósitos, que era la proscripción de a lo que ellos lo llamaron correísmo y a lo que le siguen llamando correísmo. Conjunto entre la prensa y Moreno y el sector político que aupaba a Moreno, iniciaron un proceso gigante de persecución. Entonces hacen primero una consulta totalmente tramposa, amañada, que no parte de la base constitucional, porque constitucionalmente eso no hubiera pasado, no pasaba. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara, la Constitución te dice que no puedes designar miembros del Consejo de Participación Ciudadana, sino solamente de concurso de méritos de oposición, por ejemplo, ¿ya? Entonces no podían haber sido nombrados por ternas que el presidente de la Asamblea, porque la Asamblea nunca tiene la capacidad de designar, sino solamente de posesionar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, había muchos elementos que eran totalmente inconstitucionales. Y cuando existe el informe de la jueza que debía sustentar la causa para la consulta popular en la Corte Constitucional, decidieron mandar el decreto y hacer que la Corte Constitucional no se reúna, hacer toda una triquiñuela política y poner una consulta con unas preguntas, ¿cómo te digo? Totalmente tramposas, ¿no? Que además las mintieron. Te pongo una, por ejemplo. Utilizaron a todos los ambientalistas diciendo que iban a ampliar la frontera del Yasuní. ¿Qué pasó 2 años después con Moreno? Sí. Promovió para que, no solo promovió, sino que entregó para que se saque más petróleo del mismo Yasuní. Entregó un campo petrolero dentro del campo Yasuní, es decir, terminó reduciendo la frontera del Parque Nacional Yasuní, ¿no? ¿Qué pasó con la normativa relacionada a la imprescribilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Que todos estamos de acuerdo, es algo aberrante y no deberían prescribir esos delitos. ¿Qué pasó con eso? Nada. No les importaba más que tomarse el consejo y proscribir a Rafael Correa. Esa fue la intención de esa consulta. ¿Ya? Y con esa consulta, sin embargo, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron al respecto, ¿sí? Y pusieron las alertas al respecto. Y dijeron, oigan, eso no está bien, ¿ya? No es adecuado. Le llamaron al Estado ecuatoriano en enero del 2018 y el Estado ecuatoriano mintió al responderle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque tú decías, evaluaron a casi todas y despidieron a casi todas, ¿no? Y designaron a casi todas a dedo, porque ellos pusieron los encargados, ¿ya? Cuando en la respuesta que le hacen en enero del 2018 el Estado ecuatoriano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque yo advertí eso cuando denuncié a la Comisión Interamericana, advertí que lo que pasó iba a pasar. ¿Qué le respondió el Estado? ¿Sabe qué? El señor Carrillo está loco, ¿sí? Y nada de lo que dice va a pasar, porque la consulta dice esto, y lo único que puede hacer el Consejo Transitorio es lo que dice el artículo 208 de la Constitución, porque el resto no está cambiando en absolutamente nada. Así que lo que él dice es mentira y está delirando. ¿Ya? Y después pasó todo lo que yo había dicho.
¿ya? Y de hecho, hace pocos meses, la causa que denuncié, ¿sí? Ha sido admitida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya van a dar recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que exista el litigio en este caso, yo versus el Estado ecuatoriano por el tema de la ilegalidad de la consulta del 2018. ¿Sí? Entonces, el Estado ecuatoriano, a la larga, ¿sí? Lo que hicieron fue solucionar un problema de la inmediatez que tenía Moreno en ese momento. ¿Y cuál era la inmediatez? La inmediatez era la designación a dedo de autoridades, ¿no? Sacar a todos, poner a dedo todos los que él quería. ¿Para qué? Y ha sido evidente, ¿no? O sea, ¿para qué lo hizo? Y en todo lo que metieron mano Trujillo y su combo, Trujillo y Moreno, todo ha terminado en porquería y en escándalo. Ya nos olvidamos de los famosos llamadas y las presiones en el Consejo de la Judicatura de Trujillo, ¿no? Preguntémosle al doctor, no me acuerdo el nombre, del doctor que fue miembro del Consejo de la Judicatura y renunció, y se fue renunciando por... Juan Pablo Albán. Juan Pablo Albán, ¿no? Preguntémosle por qué renunció y por qué se fue, cuáles eran las presiones que tenía ahí adentro, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la fiscal? O sea, el Ecuador está en un estado de inseguridad terrible, ¿ya? La inseguridad en el país es terrible y cada día está peor. Pero ¿qué pasa con la fiscal? La fiscal está preocupada de la persecución y del escándalo y que con eso le den una medallita y le digan qué bien que te portas, cuando su responsabilidad está resolviendo los delitos, los asesinatos y la criminalidad que el país tiene, pues para que ya no siga en crecimiento. Pero no, eso no está en su agenda. En su agenda está exclusivamente lo que tenga que ver con la persecución, ¿sí? Es decir, en todo lo que metieron mano Trujillo y su combo, es un desastre institucional, ¿sí? Son las instituciones más ineficientes y es lo que tenemos ahora como consecuencia de ya casi 5 años de ingobernabilidad completa, ¿no? Amigos internautas, estamos dialogando sobre el Consejo de Participación Ciudadana, pugnas y también su existencia. Para este diálogo estamos hablando con Edwin Jarrín. Él fue vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana hasta 2017. Edwin, agradeciéndote por tu participación y para ya ir terminando justamente con este diálogo. Tú acabas de decir algo que se ha convertido en algo ineficiente el Consejo de Participación Ciudadana y justamente tomando en cuenta esa ineficiencia, ahora se habla de que debe ser una institución que desaparezca porque no ha cumplido con su misión, no ha cumplido con su visión y no ha cumplido con el ideal por el cual fue creado. Se debe trasladar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, incluida la pugna. Mira, Cristian, si es que ese fuera el argumento, desde hace 5 años no funciona la presidencia de la República, la desaparecemos. Desde hace varios años ya no funciona la justicia, la desaparecemos, ¿no? La Asamblea tiene mayor rechazo de la ciudadanía, el 98% de los ciudadanos rechazan la Asamblea Nacional. La desaparecemos de la Asamblea Nacional. O sea, ese no es De acuerdo a la encuesta de perfiles, disculpa que te interrumpa, de acuerdo a la última consulta, encuesta de perfiles de opinión, el 82% de la ciudadanía encuestada le califica muy mal a la Asamblea Nacional, el 4% no responde y el 14% solo ve como algo no muy bueno, sino como algo bueno en la Asamblea. Es evidente que hay un 82% de rechazo de la Asamblea Nacional, pero sin embargo, o sea, más allá de lo que la gente pueda pensar en la Asamblea Nacional, la discusión es, ¿debe o no debe existir el Consejo de Participación Ciudadana? Claro, pero yo te estoy revirtiendo y te estoy cambiando la pregunta. Si es que es porque no ha funcionado o porque no funciona, le desaparecemos, entonces la presidencia de la República ya debimos haber desaparecido, pues 5 años que no funciona en lo absoluto. La Asamblea Nacional no funciona, la justicia no funciona, ¿no? No, lo que debemos hacer es fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana y fortalecerlo de diferentes caminos y diferentes vías, porque el único rol que tiene el Consejo no es
la designación de autoridades, ese es un rol, pero ese rol además es cómo facilitar para que la ciudadanía designe de una mejor manera autoridades en concursos de méritos y oposición. Eso es lo que deberíamos concentrarnos para que se haga y para que se dé, ¿ya? Pero y los otros roles, todo lo que tiene que ver con el promover la participación ciudadana, el promover el control social, ¿no? El generar espacios de participación desde lo territorial hasta lo nacional. ¿Qué pasa con los consejos sectorales ciudadanos en cada uno de los ministerios? ¿Ha funcionado? ¿Se han reunido desde hace 5 años alguna vez? ¿No? ¿Qué pasa con todos los otros espacios de participación que tenían? Por ejemplo, Cristian, es un emprendimiento de personas con discapacidad visual que se suma a generar una comunicación alternativa, una comunicación diferente, ¿ya? Existe y existió muchísimos procesos, y tú los conoces, Cristian, de participación y de fortalecimiento, porque era necesario a nivel local ir generando normativa y en muchos casos acciones afirmativas hacia las personas con discapacidad que tenían que irse dando en cada territorio a través de ordenanzas municipales, a través de implementación de política pública, a través de diversas formas en lo local, ¿no? Y de esos, en el tiempo que yo estuve en el Consejo de Participación Ciudadana, por lo menos hubieron 50 en diferentes partes del país, específico con con las organizaciones y de las personas con discapacidad. Porque de eso se trata la participación. La participación se trata de poner en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos en sus derechos de participación, y para eso era necesario fortalecer las organizaciones y fortalecer la capacidad de incidencia, ¿no? Entonces, se hizo muchísimas escuelas de participación, escuelas de gobierno, se trabajó muchísimo en eso. Ha pasado algo desde que Trujillo asumió la coordinación del Consejo. No pasó absolutamente nada. Todo eso quedó de lado porque lo único que les importa, ¿sí?, a esa clase política y a los medios de comunicación que están vinculados al poder es cómo me reparto el Estado y cómo la institución la controlo yo, cómo la justicia la controlo yo, cómo la Contraloría controlo yo, cómo las superintendencias controlo yo, y no cómo la ciudadanía participa, cómo ejerce sus derechos y cómo cada vez vamos construyendo una democracia diferente, una democracia más efectiva, cómo vamos construyendo justicia. Y eso finalmente es el fondo de la disputa, querido Cristian. Ya vamos terminando, Edwin, gracias por tu participación. Actualmente este fin de semana aquí en Ecuador ha comenzado a correr rumores de que igual una mayoría legislativa está supuestamente pensando remover del cargo a la actual presidenta de la Asamblea Nacional. Son rumores que surgieron este fin de semana en torno a una nueva mayoría legislativa justamente. Pero algo muy parecido a de lo que está pasando o pasó en el Consejo de Participación Ciudadana hasta la semana pasada. Pero los actores son distintos. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, los que removieron al cargo a la presidenta decían que es una acción democrática. Y todos los que le justificaban se acogían a ese argumento, que es una acción democrática en la que la mayoría ha decidido, por inacción de la presidenta, destituirla del cargo. Pero ellos mismos que dicen que es una acción democrática, ahora en cambio cuestionan que una mayoría en la Asamblea también hagan lo mismo con la presidenta de la misma. ¿Cómo se entiende esa incoherencia, no sé si ideológica o incoherencia argumental, de que unos justifican porque les convienen, pero lo otro en cambio ya lo ven como una conspiración? ¿Cómo entender esa dinámica de la política ecuatoriana? Mira, en derecho público se puede hacer solamente lo que está escrito, nada más, ¿ya? Dentro de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana o dentro de la Constitución, donde se definen los roles, las competencias, las responsabilidades que tienen los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tienen la
potestad o la capacidad de designar al presidente y al presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta del Consejo, el cual será designado por un periodo de 2 años. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice la ley. ¿Ya? No existe ningún numeral, literal, artículo, ni nada, ni en la Constitución ni en la ley, en donde al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana le dé la potestad de remover a las autoridades que fueron designadas por un periodo de 2 años. ¿Ya? Entonces, lo que hicieron fue nulo. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Hay incoherencia argumentativa que es por intereses específicos. ¿Sí? ¿Y a qué voy con esos intereses específicos? Porque, en cambio, a los asambleístas sí les da la competencia de remover a las autoridades designadas. Y voy a irme a un antecedente histórico para atrás. Si tú recuerdas, en el mismo año 2018, cuando remueven a José Serrano, ¿sí? Ahí no hablaron de que era un proceso conspirativo ni nada, solamente hicieron en función de sus competencias que tenían como mayoría, y esa mayoría decidió destituir a José Serrano como presidente de la Asamblea Nacional. Y no solo que decidió remover a José Serrano como presidente de la Asamblea Nacional, te acordarás que en ese momento quien debía asumir la presidencia era la primera vicepresidenta, ¿ya? La primera vicepresidenta era Viviana Bonilla, ¿sí? Y decidieron que no, que iban a designar, o sea, además, siempre cuando les conviene argumentativamente dan todas las vueltas y justifican todo para designarla y ponerla a Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque buscaban incondicionales que sirvan al Ejecutivo, ¿no? Entonces Elizabeth Cabezas era la mejor incondicional, que tenía su precio, y con su precio estaba feliz, haciendo y obedeciendo las disposiciones desde Carondelet. Y es lo mismo lo que está pasando ahora, ¿no? Exactamente lo mismo lo que está pasando ahora. Mientras Guillermo Lasso mande y sea el que dispone y todo el mundo ejecuta las tareas, está todo bien y los argumentos hacen maromas y son los que yo les digo, los juristas de que la Constitución para ellos es una bola de plastilina, porque le vuelven tan flexible y le dan las vueltas siempre para encontrar argumentación, ¿sí? A lo que el poder les determine que deben decir para que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, me imagino que también saldrán ya los analistas, que siempre son los mismos que andan de radio en radio, de micrófono en micrófono, a defender y a justificar con alguna maraña, ¿sí? Que lo del Consejo está bien y que lo de la Asamblea está mal, es conspiración, ¿no? O sea, exactamente lo mismo, el mismo cuento de Lenín Moreno, ¿no? O sea, el Moreno y Lasso son exactamente una continuidad, son exactamente lo mismo, son exactamente los que están atrás de las mismas cuerdas que gobiernan el Ecuador ya desde hace 5 años, ¿no? De lo que yo tengo memoria en los últimos 43 años ya de vida democrática de nuestro país, lastimosamente ha habido la pugna de poderes dentro de lo que antes se llamaba la Cámara de Representantes, luego pasó a llamarse Congreso y ahora Asamblea Nacional. Siempre se ha presentado esta pugna de poderes y también siempre se han mostrado los demás poderes o funciones del Estado bastante complacientes con el poder presidencial. Amerita unas nuevas reformas constitucionales para que el poder presidencial no sea tan decisorio en las demás funciones del Estado. Mira, yo creo que hay un tema que es muy, muy complejo y que es necesario debatirlo, es necesario ponerlo en el debate. Y por ejemplo, ¿qué te digo? Mientras el Ejecutivo sea el que decide el presupuesto de las otras funciones del Estado, es complejo que puedas tener una real independencia, una real autonomía. ¿Ya? Y te pongo un ejemplo. ¿Por qué no pudo, o sea, este Consejo de Participación Ciudadana que está electo desde el 2019, ¿ya? En el 2019 debió iniciar el proceso de designación de Contralor,
No lo inició. ¿Por qué no lo inició? Porque no le daba presupuesto el gobierno nacional. ¿Ya? Entonces no ha podido designar ninguna de las autoridades. Esa fue una de las causas. Recordemos, Edwin, que una de las causas justamente fue la reducción de presupuesto que hizo el gobierno central al Consejo de Participación Ciudadana, pero otra de las causas también fue porque cuando quisieron justamente hacer el concurso para la Contraloría, la Asamblea Nacional en cuestión de días instauraron un juicio político y destituyeron a los 4 consejeros que fueron electos por la ciudadanía, a los 3 meses exactamente. Exactamente, y por incumplimiento de funciones, ¿no? No sé qué pudieron haber incumplido en 3 meses si se estaban apenas sentando en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿ya? Entonces, creo que ese es un elemento fundamental a discutir, ¿no? Igual, la justicia, porque mientras el presupuesto de la justicia dependa exclusivamente de la función ejecutiva, es complejo, o sea, me refiero a eso, ¿ya? Entonces, eso es un tema necesario a discutir. Pero yo no sé si debemos enfocarnos en que solamente los cambios constitucionales son los que van a permitir que salgamos de lo que estamos. Yo creo que no. Yo creo que de esto vamos a salir cuando realmente asumamos, reconozcamos y cuando logremos empoderar a la ciudadanía que defienda sus derechos. Ahí es cuando se va a dar el detonante real de esto, ¿no? O sea, lastimosamente no se logró ese resultado. Lastimosamente la ciudadanía no está empoderada de los concursos. Lastimosamente, o sea, yo me pongo a pensar en este debate y todavía siguen discutiendo sobre el reglamento y el concurso. O sea, yo me pongo a pensar, obvio que en la Contraloría General del Estado existen funcionarios honestos. Claro que debe haber, y debe haber muchos funcionarios honestos en la Contraloría General del Estado, ¿no? Al igual que los hay en la Fiscalía, al igual que los hay en la función judicial, al igual que los hay en el Consejo Nacional Electoral. Y los procesos de concurso, lo que te permiten y lo que iban haciendo, y eso lo puedes verificar en cada uno de los concursos, cómo fue cambiando, ¿sí? Es que gente de carrera, que haga carrera en su área, se vaya formando en el área, vaya teniendo experiencia, teniendo estudios, teniendo especializaciones, teniendo cursos específicos. ¿Para qué? Con la aspiración de algún día poder llegar a ser fiscal, poder llegar a ser contralor, poder llegar a ser miembro del Consejo Nacional Electoral o juez del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Ya? Eso lo estás truncando con los amarres que vas haciendo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los funcionarios de Contraloría no son capaces de salir y decir, oigan, a ver, van a designar la ciudadanía al nuevo Contralor General del Estado? ¿Ya? Nosotros creemos que estas son las características, estas son las capacidades, estos son los atributos que debe tener quien vaya a conducir la Contraloría General del Estado. ¿Ya? Y quizá en el marco de todos los funcionarios de la Contraloría existe alguien que puede, una persona que puede postular y quizá puede ganar en un concurso limpio y en un concurso transparente, porque tiene la experiencia, porque tiene los conocimientos, porque tiene el perfil, porque se ha formado, porque ha hecho cursos específicos en su profesión, porque ha representado al país. Eso es lo que deberíamos estar buscando y eso es lo que se debería promover. Pero no pasa nada. La gente regresa a ver otro lado y regresa a ver otro lado y regresa a ver otro lado como que no fuera con ellos, ¿ya? Y eso creo que es más que la necesidad de cambios constitucionales. Es la necesidad de que nos indignemos, que la ciudadanía reaccione y que la ciudadanía pueda, organizada y no organizada, pueda realmente defender sus derechos, sostener sus derechos y luchar por sus derechos. Ya para terminar con esto, Edwin, y aunque de pronto parezca una, no sé cómo decirle, no sé qué término decirle, digamos que como una aberración un poco salida de foro, al país, a nuestro país como tal, le hace falta tener un régimen
llamémosle totalitario, para que genere costumbre, miedo y temor en la ciudadanía y de esa manera poder establecer ¿qué se podría decir? Un estándar de vida, una forma de vida que sea más duradera. ¿A qué me refiero? ¿Por qué digo esto? Que insisto, puede ser absurdo, ¿no? En Chile, Augusto Pinochet tuvo una dictadura de mano dura, mano fuerte durante 17 años. Terminó en 1990 esta dictadura, pero sin embargo, toda la estructura de miedo, toda la estructura digamos, de que la gente se acostumbró, siguió viviendo por casi 30 años, ¿no? ¿Necesita eso el Ecuador para que por lo menos las estructuras institucionales y políticas duren por lo menos un poco más de tiempo? Ay, no creo que el Ecuador necesite eso, Cristian, la verdad. Yo creo que la democracia se la profundiza con más democracia, que la democracia y los derechos se defienden y se los luchan y se los van consiguiendo, y en función de eso se va construyendo la sociedad, ¿no? No creo que el Ecuador necesite eso. Creo que el Ecuador necesita un Estado que se administre de manera eficiente, un Estado que se administre dirigido hacia el bien común y no hacia bienes particulares. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Tú designas un superintendente de bancos y tienes dos opciones: designar a alguien que defienda al banquero o alguien que defienda al ciudadano, al usuario de la banca, ¿ya? Si tú designas un superintendente que va a defender al banquero, pasa lo que está pasando hoy día, ¿sí? Te hacen cobros ilegales, se abusan de ti, o sea, la banca se vuelve un instrumento de asalto a mano armada y no hay nadie quien te proteja, no hay nadie quien te defienda, no hay nadie que le ponga un pare, no hay nadie que le ponga un alto, ¿sí? Entonces, así tienes en cada uno de los espacios, ¿ya? Si tienes un superintendente de control de poder del mercado que no ejerce sus roles y sus competencias, que no promueve no promueve que el pequeño productor, el microempresario, esté también en los stands y en las tiendas de autoconsumo de las más grandes, si es que él no garantiza, si él no vigila que eso suceda, simplemente no te van a comprar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les es más cómodo comprar a las grandes corporaciones, pues porque el movimiento es más fácil, trato con menos gente, etcétera, etcétera. O sea, el canal de proveedores es mucho más fácil si tengo solo uno, así tengo que yo lidiar con 100, ¿verdad? Claro, ¿quién es el perjudicado? El microempresario, que antes podía vender a través de Supermaxi y ahora ya no puede hacerlo, ¿ya? ¿Pero por qué podía hacerlo? Porque existía un Estado y una autoridad que vigilaba que eso se dé. No porque el Supermaxi era buena gente y quería hacerlo. No, es porque existía un Estado que vigilaba que eso suceda, ¿no? De la misma manera, tú, si tienes un ministerio, un ministro de trabajo que es totalmente patronal, o quieres un ministro de trabajo que defienda a los trabajadores. Entonces, si es pro patronal, habla con el gerente de la compañía de seguridad y ya, pues dejan de pagarles horas extras, dejan de afiliarles al seguro, les vuelven a tercerizar y no pasa nada. ¿Ya? Pero si tienes un ministro de trabajo que es pro trabajador, las condiciones cambian, pues se pone como un ente vigilante para garantizar que se cumplan los derechos del trabajador. Ese es su rol, ¿sí? Y ese es el rol de todas las autoridades del Estado, defender los derechos del ciudadano. Exacto, el rol de las autoridades es justamente cumplir y hacer cumplir la normativa, nada más. Pero, ¿qué sucede en la ciudadanía y obviamente en la clase política cuando existe una autoridad que hace cumplir la ley y le llaman dictador, autoritario, etcétera, etcétera, etcétera? Mira, ahí vuelvo al concepto que te decía hace un momento. Quien tiene una gran responsabilidad es los medios de comunicación, las grandes corporaciones de comunicación. ¿Ya? O sea, tienen una gran responsabilidad en eso. ¿Por qué? Porque
Ellos no tienen criterio, ellos lo que dicen, o sea, ellos que les dicen, toma tus 10,000 mensuales y tú dices lo que a mí me da la gana que digas. No puedes decir nada más, ¿ya? Vas a decir exclusivamente lo que a mí me da la gana que digas. Entonces, los medios de comunicación, todos esos medios corporativos, esos grandes medios de comunicación se mueven en función de eso, ¿ya? Y en esa línea, te hacen que ames al opresor, ¿no? O sea, ese es el rol y ese es el trabajo que tienen los medios de comunicación. A eso juegan y a eso lo hacen todo el tiempo. Entonces, a ratos uno no entiende, ¿no? O sea, uno no entiende y esas son las grandes discusiones. O sea, tú o sea, te sientas y ¿qué es lo que el común de la ciudadanía te dice? Porque los medios de comunicación le vendieron. Ah, es que yo he surgido por mí. A mí nadie me ha dado nada. Le preguntas, ¿tus hijos estudian en escuela pública? Sí. ¿Tus hijos y tu salud está en los hospitales públicos o privados? No, en los hospitales públicos. Ah, ¿el Estado te garantiza que puedas cumplir tus actividades en función de proteger tus derechos? Sí. Ah, ok, el Estado dice que no te da nada. No, no es cierto, el Estado te da mucho, ¿ya? Y ese es el rol del Estado, garantizar que los derechos de la ciudadanía se ejerzan de manera plena. Ese es el rol del Estado y ese es el rol de las autoridades. Pero cuando en función de que encima de eso te convencen que es libertad, ¿ya? Porque es el mensaje y el discurso que mantienen de manera permanente, ¿sí? Te convienen y te convencen de la libertad, ¿ya? Para que ames a tu esclavizador, ¿sí? Y detestes a todo el resto de esclavos, ¿no? Así es, mi estimado Edwin. Bueno, algo tendrá que suceder en nuestro país para que las cosas cambien y cambien a bien. Gracias por tu presencia, Edwin. Esperamos que tu participación también haya sido complaciente acá y más que todo explicativa para la ciudadanía, para que entienda todo lo que gira alrededor justamente de las decisiones buenas o malas que se toman aquí en nuestro país. Y bueno, también decirles a los amigos internautas que Edwin se encuentra en México y está atendiendo esta entrevista desde México, donde actualmente reside Edwin justamente por cuestiones políticas. Edwin, ¿tu salida del país fue por decisión propia o porque se te obligó? A ver, yo estoy ahora en México, estoy como asilado político. México, después de más de casi 40 años, vuelve a dar asilo político. La última vez que dio México asilo político fue a las víctimas de la dictadura chilena, ¿no? Y nos dio asilo en el 2019 a varios compañeros, a varios ecuatorianos, ¿no? Si salgo de la manera que salí, es porque el Estado me obligó a que lo haga, ¿ya? Y yo siempre estuve consciente y siempre dije que yo no le iba a regalar una hora de mi libertad al fascismo, ¿ya? Y eso lo voy a sostener y lo diré. O sea, no le voy a regalar una hora de mi libertad al fascismo, ¿no? A una persecución absurda, a una persecución ridícula. Tengo, o sea, millones de dólares en glosas, tengo procesos penales completamente absurdos. O sea, absurdos en la integralidad completa de lo que se ha hecho, ¿ya? Que sigo litigando, que sigo defendiéndome, que sigo haciéndolo, sí, porque no me voy a quedar en indefensión, ¿no? Y con un bloqueo completo en el Ecuador, o sea, un bloqueo completo, con una persecución completa, una persecución policíaca, una persecución en todos los aspectos de ver. Yo básicamente lo que he hecho en mi vida es trabajar en el fortalecimiento de organizaciones sociales. Entonces volver a retomar esas áreas después de salir del Consejo de Participación Ciudadana y que todas las organizaciones con las que podía o estaba estableciendo algún proceso de colaboración
ser llamadas a ser presionadas por el gobierno para que cuidado se me vaya a contratar, cuidado se me vaya a pagar, cuidado. Entonces, el bloqueo y la persecución de Romo, Roldán, Moreno, Lazo también ya con ellos, o sea, fue eminentemente grande, fue fuerte, y ahí están los procesos administrativos, los procesos penales. Y ahí está mi caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, avanzando, lo que significa que argumentos tengo de lo que sucedió y de lo que me hicieron. Ok, Edwin, gracias por tu explicación y bueno, esperamos que en algún momento dado nuestro país vuelva a ser vivible para los que estamos aquí, y también para los que se fueron, independientemente de la circunstancia por las que se fueron. Ojalá algún día así sea, Cristian. Nuestro país vuelva a abrir esas puertas. Gracias, Edwin, por tu comparecencia. Un fuerte abrazo a la distancia y hasta una próxima oportunidad. Igual, un fuerte abrazo para ti, Cristian. Hasta la próxima. Y amigos oyentes, les esperamos la próxima semana con más de Argumentos. Un fuerte abrazo y estuvo con ustedes Cristian Salinas. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.